que quede en memoria todo esto. Solo súbale a los ejercicios que ya hicimos para que quede ahí. ¿O se lo voy a mostrar al final? Va. Creo que estaban poniendo a prueba su memoria, ¿verdad? Como se iban a recordar, pero ahorita vamos a los ejemplos. Veamos por acá la que Roberto planteaba. F de X igual a... ¿Quién era, Roberto? ¿La raíz de? Raíz de X menos 4, si no me recuerdo. Lo voy a todavía hacer mejor. X cuadrado menos 4. ¿Cómo deriva esta función? Primero lo un medio. Exactamente. Eso es. Lo escribo como esto a la U medio. ¿Y ahora qué hago? Aplico la regla de la potencia. ¿Quién sería la derivada de él? F' de X. Y esto lo pueden hacer acá. Lo podemos resolver sin necesidad de nombrar a la variable U. Si no nos confundimos, lo podemos hacer simultáneo. ¿Quién sería la derivada de X? La derivada de la función F, perdón. Un medio. ¿Mm? Nombramos al U. ¿Quién De va a X ser? cuadrado menos. Ajá. Ese va a ser el U ahora. Un medio de X cuadrado menos 4. ¿Para cuánto? ¿Es necesario que nombre al U? Pregunto. Creo que sí, ¿verdad? ¿Quién sería el U? Elevada a menos un medio. Exacto, resto 1 menos un medio. ¿Por quién? Por la derivada de U. ¿Y quién es U? 2X. La derivada sería de X cuadrado menos 4, ya lo dijo el compañero. La derivada del va a ser 2X. Tenemos por acá un medio de X cuadrado menos 4 a la menos un medio por 2X. Este 2 se elimina con este otro. Y acá yo escribo que la derivada, voy a pasar a este exponente positivo, de la raíz de X cuadrado menos 4, resulta ser X sobre X cuadrado menos 4 a la un medio. O la raíz de él. Aquí está. Si ustedes le encuentran esta derivada mediante el proceso de límite, van a tener que llegar a esto. ¿Preguntas? Sí, yo una pregunta. ¿Por qué no elevó en donde está de X? ¿No le puso la elevación de un medio o la raíz? Ajá, ¿por qué no se la puse, Roberto? Porque estoy usando la regla de la cadena. Por eso les mencionaba si era necesario hacer el cambio. Si yo llamo a U como X cuadrado menos 4, entonces la F de X puede ser escrita como U a la un medio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y quién es su derivada? La regla dice que es un medio por U a la menos un medio por U prima. Es decir, la derivada de lo de adentro. Siempre va a ser lo de dentro. Sí, siempre es por la derivada de lo de adentro. La función U es la función interior, es la función interna. En este caso, la función interna es X cuadrado menos 4 y la función externa es la raíz. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a otro ejemplo entonces, parecido. Díganme, ¿cómo deriva esta función? ¿Qué hacemos? F' de X Ujú. igual a 3, no, un tercio de U. Pero si lo estamos colocando como U, entonces primero debo nombrar al U. ¿Quién es el U? El U sería 2AX
Menos raíz de 3 por x al cuadrado. Muy bien. Tengamos cuidado acá, porque si lo estoy dejando en términos de u, entonces yo tengo que haber nombrado mi u. Si no hago el cambio, entonces de una sola vez puedo ir a trabajarlo, pero ya lo voy a trabajar con variable x. Si u es todo eso, entonces la función puede ser escrita como u a la 1/3, ¿cierto? Sí. Y ahora sí tiene sentido lo que Roberto me está diciendo. La derivada de ella es 1/3 de u a la ¿cuánto? A la menos 2 sobre 3. A la menos 2/3. Y todo esto va multiplicado por ¿quién? Por la derivada de u. Exactamente. Entonces vengamos a derivar a la función u. ¿Quién es la derivada de u? ¿Qué pasó? Menos x. 2 menos 2 menos. ¿Qué pasó? 2A. ¿Cómo? 2A. 2a. ¿Por qué es 2a? Pero ese 2 es constante, no se volvería cero. Ajá. Vamos acá a tener en consideración que no nos tenemos que confundir con todo esto. Primero, yo les mencionaba, para aplicar la regla de una constante, lo principal es reconocer cuándo tengo a una constante. Si aparece más de una variable en la función, ¿cómo identifico si esa, letra, no variable, si esa letra es variable o es constante? Porque en la función Cuando está representada la variable. Exactamente, aquí me dice que la variable va a ser a o x. x. Entonces, X. a y X. 2 son constantes. Exactamente, ahí dos son constantes, entonces ellos van a ser derivados como constante. Ahora bien, aquí lo tenía, para derivar a esta función, porque esto puede ser visto como una pequeña función, lo voy a llamar por aquí, por ejemplo, f de x. Para derivar a esta función, tengo dos opciones. Primero, utilizar la regla del factor constante que establece que sale la constante de la derivada y derivo nada más a la variable o a la función que depende de x. La segunda es aplicar la regla del cociente del producto. Tomar a esto como un factor y a este como otro. Si aplico la regla del producto, tengo que tener en consideración que la derivada de un producto no es el producto de las derivadas. ¿Cuál regla consideran ustedes que me sale como más inmediata a aplicar o que el proceso va a ser más sencillo? ¿Cuál consideran ustedes? La del producto. El producto, no, eso me va a salir más largo. El factor constante. Exacto, yo solo saco la constante de la derivada y derivo a la función. ¿Quién es la derivada de x? 1. 1 y 2a por 1 que me devuelve 2a, era lo que el compañero me estaba diciendo, solo derivo a la x, lo demás es un constante, es como que aquí tuvieron 4, tuvieron 5, solo saco a ese factor. Si incluso aquí hubiese tenido que derivar a 2ax al cuadrado, este 2 viene a multiplicar acá, sería 4ax. ¿Estamos bien? ¿Quiere ver el resultado con el producto? ¿Sí o no? Sí. Aquí está. ¿Cómo deriva un producto de funciones? Escribo, recuerden, es la suma de dos términos. ¿Quién es el primer término? La primera función sin derivar por la derivada de la segunda, más la primera derivada por la segunda sin derivar. ¿Quién es la derivada de x? Es 1, 2a por 1 es 2a. La derivada de 2a, aquí es donde vamos a poner en juego que esto es una constante, es 0. 0 por x me devuelve 0. Al final obtengo el mismo resultado, pero con un proceso más largo. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Vámonos entonces a derivar a este término. ¿Quién sería la derivada de menos raíz de 3x cuadrado? Menos 2 raíz de 3x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Es correcto. Ahora viene la sustitución por ese lado. Eso sería equivalente a tener 1/3 de u a la menos 2/3, pero el u es 2ax menos raíz de 3 por x cuadrado, todo a la menos 2/3 por u', y u' quien ha resultado ser 2a menos 2 raíz de 3 x. Lo último que voy a hacer es trasladar lo que tiene exponente negativo al denominador para pasarlo a exponente positivo. En el numerador entonces solo se va a quedar 2a menos 2 raíz de 3 x, y como denominador a quién voy a tener. Ese 3 está dividiendo, entonces va a multiplicar 3 veces 2ax menos raíz de 3 por x cuadrado a la 2/3. Esta sería la derivada. ¿Preguntas? Explica ahí, me Así la perdí un dejaríamos. poco. Tranquilos, uno a la vez, dígame. El compañero. Ahí pasó el exponente a positivo, ¿verdad? Por eso quedó en términos de fracción. Exactamente. Eso es lo que hice, cambiar esta base a exponente positivo. Roberto, decía. Le pregunto, como tengo un 3 ahí multiplicando, ¿podría seguir yo trabajando? Hasta ahí dejaría No el lo puedo ejercicio. desarrollar porque eso está elevado a una potencia primero fraccionaria. Recuerde que de una fracción solo voy a poder simplificar si tengo factores indicados. En ese caso no podría distribuir esta potencia sobre acá porque tengo una resta. Oh, Entonces ya. ya no puedo seguir simplificando. A lo sumo, lo que podría hacer nada más del numerador, pero no me está ayudando en nada, es sacar el factor 2. Pero no se me simplifica nada. Sí. Sí. Bien. Seguimos entonces con la regla de la cadena. ¿Cómo derivo esta función? Nombramos la U. Regla de cadena y la del cociente. Bien. ¿U quién sería? Todo lo de adentro. 2x Sí. cubo menos 5x al cuadrado más 6x dividido por 3. Ahora, la regla de la cadena establece que para derivar a esta función, que puede ser escrita como u al cuadrado, porque si u es todo a ese cociente, ¿qué hago yo? La f' de x, ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo derivo? 2U. 2u. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Todos y todas. Katia. ¿Estamos de acuerdo? Katia. ¿Se durmió? Vi a Katia en la reunión, pero quizás se durmió. Daniel, ¿estamos de acuerdo con esta derivada? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué les pasó? Ah, por un primo. Ajá, ¿verdad? No se le olvide que eso va multiplicado por la derivada de la función interna. Si usted lo deja así en una evaluación, desde ahí eso ya no es correcto. Tengan cuidado con esto. Ahora vamos a ir a obtener a la U'. Ustedes me decían, apliquémosle la derivada del cociente. Todavía lo puedo volver un poco más sencillo. ¿De qué manera? Si ustedes se fijan por acá en el denominador, aparece un valor numérico y eso nosotros lo consideramos como una constante. Esta constante entonces puede salir y ser multiplicada o multiplicar a la función como 1/3 por 2x cubo menos 5x cuadrado más 6x.
¿Qué se me hace más sencillo? ¿Derivar de esta manera, que solo voy a derivar a esta función, o aplicar la regla del cociente? La segunda opción. Exactamente. Entonces, acá en este proceso de la derivada, pueden obtenerla mediante diferentes procesos en los cuales ustedes pueden tener o mayor complicación o de una forma más sencilla. Esto lo pueden hacer siempre que en el denominador haya una constante. Si aquí aparece la variable, pues ya no me va a poder hacer esto. Ahí va a tener que aplicar la regla del cociente. Veamos entonces por acá. La derivada de él sería 1/3 multiplicando a toda esta derivada. Díganme quién es la derivada de todo este factor. ¿Derivada? 6x cuadrada menos 10x más 6. Ahí está. Ahora nos vamos a ir a sustituir acá. La derivada establece que nos va a quedar 2 veces el u, pero el u es 2x cubo menos 5x cuadrado más 6x, y eso se ha dividido por 3. Eso es un producto por la derivada de u, que sería 1/3, multiplicado por Lick. 6. Hola. Y en ese caso no podríamos multiplicar esa constante. Sí pueden, no hay problema. Pueden distribuir, en este caso distribuir en el numerador y en el denominador. O lo que voy a hacer yo ahorita, voy a simplificar a las constantes entre sí, es decir, a hacer su producto. Como ya son productos indicados, al final es como que yo tenga 2/3 multiplicado por todo eso y 1/3 multiplicado por todo eso. Entonces, cuando yo multiplique 2 por 1, me va a devolver 2, y 3 por 3 me devuelve 9. Entonces, es como que tengamos 2/9 del producto de 2x cubo menos 5x cuadrado más 6x multiplicado por el otro factor, que sería 6x cuadrado menos 10x más 6. ¿Sí? Yo tengo una Me pregunta. perdí en ese 2/9. Vamos de nuevo. Explico, Roberto, y después me la hace. Ok. Este 2/9 sale. Cuando este 2 multiplica todo esto es porque es factor de él. Entonces, como es como tener 2/3 multiplicado por todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, ahora este 2/3 va a ser multiplicado por 1/3 que multiplica todo este factor. Es como que estoy ordenando. Como que acá tuvo que haber estado este paso anterior. Sería 2/3 por todo este factor. Le voy a llamar un factor asterisco. Por 1/3 por este otro factor, que va a ser doble asterisco. Entonces solo he simplificado. Como todos son productos indicados, 2/3 por 1/3. 2/9. Y estos factores nada más los he escrito en otro orden. Ah, ok, ahora sí, gracias. Bien, Roberto, dígame. Yo tengo una duda más con la regla de las básicas estas. Por ejemplo, cuando tenemos una constante se nos vuelve 0. ¿Por qué el 3 no se nos volvió 0? Porque no apliqué la regla del cociente. No estoy derivándolo a él, lo estoy sacando del factor. Estoy aplicando esta regla. Esta de acá. Cuando yo tengo a una constante multiplicada por una función, ¿cómo la derivo? Sale la constante y solo derivo a la función. No estoy aplicando la regla, en este caso, del cociente. Si usted hubiese aplicado la regla del cociente, cuando vaya y le va a tener que calcular la derivada 3, ahí sí va a ser 0 la derivada. Pero llegaríamos a la misma respuesta o nos cambiaría. Exactamente, va a llegar a lo mismo. Yo es lo que les estoy diciendo. Lo vimos con el producto acá. Acá se lo ejemplifiqué. Si usted aplica esta regla, va a llegar al mismo resultado que con esta. Con esta lo que pasa es que es un proceso más largo. Lo mismo sucede acá. Si usted aplica la regla del cociente y encuentra la derivada para la regla del cociente, va a obtener justamente esta misma derivada, con un proceso más largo. Ya lo entendí. ¿Preguntas? Al final, o nos simplificamos la derivada o la complicamos.
¿Preguntas? Y para un parcial, me imagino que en un parcial va a venir algo más grande que todo esto. Exactamente. Nos estamos preparando para ir a derivar ya no una vez regla de la cadena. Vamos a estar derivando o aplicando regla de la cadena una, dos o tres veces. Una doble o triple composición de funciones. Y de ahí la necesidad de dominarla primero, para luego ir a aplicarla, como se lo dice, a casos más complejos. Y en la semana no nos puede dejar ejercicios así. Así de fáciles, de los que vienen en el No, examen. así de nivel de parcial. En la guía 9 ya viene niveles de parcial, pero vamos a ver si buscamos otros. Uno más complejo para que nosotros digamos ya en el parcial, no, sí está fácil. Que no nos vaya a pasar lo mismo que en el pasado. Sí, en el pasado estaba más fácil todavía de lo que habíamos estado trabajando. Bueno, de Pero no hecho, habíamos visto la regla esta de la división sintética. no, pero es que eso ya se asume que usted lo vio, lo viene viendo durante todos los años de su vida. Eso es No, Liz. como el Padre Nuestro para los católicos, para los que somos católicos. Entonces, los casos de factoreo para ustedes es como cuando el niño va a sumar y restar. Eso lo tienen que andar dominando siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Y Sí, por eso sí. se les da un curso de inducción. Aquí se ve la necesidad de fortalecer esas competencias que usted ya las tiene, pero se le olvidan por ahí. Entonces, el curso de inducción no es porque nosotros queramos dárselos y no queramos que tengan vacaciones, no, es porque queremos que entren con las bases bien firmes, que no vayan con vacíos, que deben conocer. Y lo conocen, lo que pasa es que se les olvida, pero lo vamos a recordar. Vamos a otro entonces, porque ya se nos está yendo todo esto. Tenemos por acá, dígame, ¿qué regla aplico? Rapidín. La de La de la la cadena. La de la cadena. Vamos a ver, ¿cómo aplicamos la regla de la cadena aquí? Definir la U. ¿Quién es la U? Sería el 2x al cuadrado más 2x elevado a la cuarta. Esa es la U, todo esto elevado a la cuarta. Vamos de nuevo. Identifiquemos. ¿Qué regla podría aplicamos? ser la U. La U podría ser x al cuadrado menos 2x por 1 menos x. Esa es la U. Todo eso es la U. ¿No es acaso una X cuadrado. cadena más producto? Ay, tiene razón, pero es al revés. Es un producto más cadena. Y era lo que les decía. Aquí vamos a ir combinando. ¿Cuál es la primera regla que voy a aplicar a yo? ¿Qué se está dando entre esos factores o entre esos términos? Producto. Una multiplicación. Exacto, entonces la primera regla que voy a usar no es la regla de la cadena, es la regla del producto. Y por eso les mencionaba yo quién es su U. ¿Estamos de acuerdo que primero vamos a usar la regla del producto? Sí. Bien, derivemos entonces. ¿Qué establece la regla del producto? Este es mi F y este es mi G. Díganme, voy a indicar, ¿vale? ¿Quién es la Y derivada? podemos llevar las reglas en el parcial. No, ese es el gran problema, que no las puedes llevar. Así que desde ahora, Roberto, desde que termine la clase, se va a ir a sacar el listado y empieza primero. No es una memorización, porque memorizar al final no le va a servir de mucho, porque si se le olvida, eso no tiene sentido. Entonces, es la aplicación nada más. La regla se le va a quedar cuando usted la aplique. Si no me practica las reglas, no va a saber derivar. Entonces, la matemática es así, entre más la practicamos, más se nos queda. Porque creen que nosotros, esta parte de acá para nosotros es sencillo, porque lo vivimos dando año con año, lo estamos viendo. Ustedes si no lo practican, por eso es que se les olvida. Díganme, ¿cómo va la regla del producto? Ahorita lo pueden ver y no hay ningún problema, solo recuerden que en el examen no va a tener material de apoyo. Y si lo tiene y si lo descubro, porque ahora sí lo voy a cuidar yo, lo siento mucho, pero le voy a anular el examen. ¿Qué pasó? Vamos a la regla del producto. Pero es que quedamos con miedo.
No, yo no quiero infundir Yo no miedo. dio ansiedad y depresión. Tranquilos, tienen tiempo ahorita, tienen este día, mañana, el domingo, de aquí en adelante, yo ya les dije, aprovechen el tiempo. Esto no está Voy a complicado. parar en el hospital. Roberto, usted tiene que tomar las cosas tranquilamente y los demás también, porque si se nos acelera el corazón, ya ahí sí estamos un poco complicada la situación, pero tranquilo, pero estudie, pero tranquilo. Se pueden distraer, yo no les digo que todo el día van a pasar en esto, porque si no, sí les va a dar un colapso nervioso, pero no se distraigan más de lo que estudian. Tiene que tener un método de estudio, no sé, ¿cómo estudian ustedes? Yo siento de que son de los grupos que más ejercicios hace y eso es bueno. Pero no se me vayan no se desanimen con esto de las reglas, si ustedes saben que no están complicadas, lo único que tenemos que practicarlas. Y a estas alturas solo de demás tiene que estar estudiando. Vamos a la regla del producto, dígame, ¿cómo deriva un producto de función? F de X' por G de X más G de X' por F de X. Bien, podemos seguir ese orden, no hay ningún problema. La derivada de la función f, que sería derivada de x cuadrado menos 2x, todo a la cuarta, derivado, multiplicado por la segunda función sin derivar. Le ha cambiado el orden acá a lo que la regla establece, pero no hay problema porque es un más. Ahora, lo que tengo que tener en cuenta es que si ya derivé a la función f, entonces acá va a ir multiplicada sin derivar. X cuadrado menos 2x a la cuarta por, voy a derivar a la que no había derivado, la derivada de raíz de 1 menos x. Y eso de acá, para derivarlo, lo voy a escribir de una sola vez como 1 menos x a la 1 medio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o sí? Ahora derivemos. ¿Quién es la derivada de x cuadrado menos 2x a la cuarta? Aquí viene la utilización de la regla de la cadena. Y ya no lo voy a nombrar como u. De una sola vez la voy a derivar. ¿Qué devuelve como resultado? Devuelve 4 por X cuadrado menos 2X elevado al cubo Bien. por 2X menos 2. Bien, bien, bien identificado. Pero lo vamos a escribir acá por si alguno no ha logrado identificar. Por la derivada de lo de adentro, que sería la derivada de x cuadrado menos 2x. El compañero me lo estaba diciendo ya todo derivado y no se equivocó. Es correcto. Y esto multiplica a la raíz de 1 menos x. Más, tenemos a x cuadrado menos 2x a la cuarta por la derivada de 1 menos x a la 1 medio. ¿Quién es la derivada de 1 menos x a la 1 medio? Cadena. Cadena. ¿Qué establece la regla de la cadena? ¿Cómo derivo a esa función? Sería 1 medio por 1 menos X a la menos 1 medio. Bien. ¿Hasta ahí? Por la derivada. No, Por por la derivada derivada de lo de adentro. ¿Y quién es lo de adentro? 1 menos x. 1 menos X. Ahora venimos y todavía seguimos derivando porque tenemos factores sin derivar. Si en una evaluación ustedes lo están viendo inmediatamente, como me lo describía el compañero, pueden escribirlo. No hay problema. De hecho, de acá después ya no vamos a ir indicando. Vamos a ir de una sola vez porque, como ustedes lo dicen, no va a venir en el examen. Podría aparecer, pero sería un caso bien atípico. ¿Qué es la derivada de eso? Ya me lo habían mencionado. 2x menos 2. Multiplicado por la raíz de 1 menos x, lo vamos a escribir también como factor a la 1 medio. Más, Y no se puede hacer primero, por ejemplo, el proceso donde está G' igual a dx y todo eso. Primero hacer eso y después ponerle lo de la U. lo de la U, ¿cómo lo de la U, Roberto? Por ejemplo, el que hicimos 4 por x al cuadrado menos 2x elevado al cubo. Uh-huh. Eso no se podría hacer hasta el final también. ¿Cómo no? Lo puede ir llevando y va a derivar simultáneo todo. O sea que solo indicar acá la derivada o no, creo que no estoy comprendiendo.
Como al O sea, final. yo me refiero, por ejemplo, hacer el proceso de la multiplicación y hasta el final hacer el proceso de la cadena. Pero acá no me va a poder multiplicar a este factor con este otro si antes no le encuentra la derivada. Sí, Ya lo entendí. bien. Veamos por acá 1 menos x a la menos 1 medio. ¿Quién es la derivada de 1 menos x? Menos 1. Ahí está. Menos 1. Perfecto. Todo esto sería el proceso de derivación. Ahora viene el proceso de simplificación. Si ustedes identifican por acá estos términos, tengo, imagínense, potencias cúbicas y tengo raíces. Entonces, como que estar multiplicando polinomios no es una opción bastante viable. Lo que vamos a hacer es una factorización. Tendrán factores en comunes estos dos términos, porque al final en este polinomio hay dos términos. Todo este es un término y todo este es el otro. Díganme, ¿qué tienen en común estos dos términos para sacarlo de factor? X cuadrado menos 2x y tienen también a 1 menos x. Exactamente, x cuadrado menos 2x. Entonces la teoría establece que cuando tenemos bases iguales y diferentes exponentes, se va a extraer al de menor exponente. Entonces vamos a extraer primero al del cubo. Ahora, en 1 menos 2x, como en uno está positivo y en el otro negativo, no hay problema en elegir al positivo o al negativo. En ese sentido ya no podemos estar comparando menor o mayor porque este es positivo y este es negativo. Vamos a sacar al positivo. Entonces, ese sería el factor común. ¿Qué me devuelve si yo divido todo este término entre esos dos factores? ¿Qué devuelve como resultado? 4 por 2x menos 2. Exacto. ¿Por qué me devuelve esto? Cuando yo venga y escriba este como cociente, se me va a eliminar este con este y este factor con este otro. Entonces solo me va a quedar 4 por 2x menos 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ahora, cuando venga a dividir todo este factor entre este otro, ¿qué me va a devolver? Voy a multiplicar este 1 medio por menos 1, porque al final va a quedar aquí menos 1 medio. Este solo lo voy a pasar al inicio y a este también como menos 1 medio. Entonces, cuando divida a todo este factor dentro de este, yo busco factores conocidos o que sean iguales. En este caso, estos dos son iguales, pero como él está a la cuarta y él al cubo, me va a quedar una vez. Y este de acá también es este mismo, pero ese está en exponente negativo y él es positivo. Solo aplicamos leyes de exponente, ¿verdad? Bases, dividido bases iguales, resto de exponentes, menos 1 medio menos 1 medio, me devuelve menos 1. Ya está, entonces. Ese sería el resultado. Si yo multiplico a estos factores por cada uno de estos, justamente me van a estar devolviendo todos estos términos. ¿Preguntas? Me perdí, Lick. ¿Dónde? Desde donde puso las rayitas amarillas. Ah, va. Vamos de nuevo. Solo que aquí ya me perdí yo. Porque este quedaba 1 y el que iba a quedar a la menos 1 era este. Hoy sí. Vale, decíamos, Roberto, que acá tenemos dos términos. Todo este es un término, todo este es otro. Yo les mencionaba, yo acá no puedo venir a multiplicar polinomios porque tengo raíces. Y las raíces, para que puedan ser simplificadas, nada más es a través de una factorización. Vamos a factorizar entonces. Identificamos que este término está acá y este otro son comunes en estos dos factores. Entonces hay un caso de factoreo que ustedes lo conocen muy bien que se llama el factor común. Entonces extraemos al factor común cuando las potencias son positivas. La regla establece que lo vamos a sacar con el menor exponente, en ese caso sería el cubo. Este de acá les mencionaba que es independiente, se sacan el que tiene negativo o el positivo, porque al final lo que va a cambiar es acá, pero no hay ningún problema. Cuando los dos son positivos, sí, habrá que estar extrayendo al menor. Entonces tenemos por acá al factor. Si yo divido todo este término entre esos dos, ¿qué me va a devolver? Lo que hago yo con el cociente, como todos son producto de factor, es buscar términos o bases iguales. Entonces esta base es igual a E, si tienen el mismo exponente se va a eliminar. Esta otra también es justamente 6, entonces cuando yo divida este factor dentro de este,
solo me va a quedar 4 veces este factor. Justamente acá lo tengo. Y si divido todo entre todo esto, ¿qué me devuelve? Este de acá es este mismo, pero con diferente exponente, resto exponente. Entonces 4 menos 1 me va a quedar a la 1. Cuando divida a este entre este, menos un medio, me queda a la menos 1. Y este menos un medio, ¿de dónde aparece? De multiplicar un medio por menos 1. Ahora sí. Sí, entonces el 1 menos x elevado a la 1 medio se me elimina con el 1 menos x elevado a la menos 1 medio. Sí, este de acá lo simplificamos con este otro, porque las bases son iguales. ¿Y por qué le vuelve a dar el el 1 menos x? Porque menos un medio, ¿qué devuelve? ¿En suma o multiplicación? Menos un medio sería una suma. Pero en este caso no sería un menos 1 medio más 1 medio. No, porque es un cociente. Está dividiendo bases. Quedaría menos 1. Exacto. O ya lo entendí. ¿Sí? Sí. Vámonos al último entonces, porque ya estamos un poco con el tiempo encima. Vale, veamos, ¿qué aplicamos acá? Cadena y cociente. Eso, muy bien. ¿Quién sería el U? 8 menos x al cubo. Sobre 2 menos X. Ahora, Y entonces puede ser escrita como U a la 5 tercios. ¿Y quién sería la derivada de Y? Y' que es igual. Tercios. 5 tercios de U. ¿Mm? O prima. U'. ¿Estamos de acuerdo? No, falta del 5 tercios menos 1. Falta el exponente. Eso. ¿Cuánto es? 2 tercios. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Ahora derivemos a la U. ¿Cómo hacemos para derivar a esta función? Con la regla del cociente. Exacto, lo puedo hacer con la regla del cociente o díganme si tengo otra opción por aquí. Expresarlo como un exponente negativo y por ende convertirlo en un producto. Exacto, convertirlo en un producto. O tengo todavía otra opción. Ya lo dijo Daniel. Simplificar. Exactamente, puedo simplificar también. Esto ustedes lo pueden escribir como un producto y no aplica la del cociente, sino que la del producto. Lo pueden escribir como 8 menos x cubo por 2 menos x a la menos 1. Y es lo mismo. O simplifican antes de derivar. ¿Cómo simplifico? Puedo factorizar. ¿Cómo factorizo el numerador? Podría dejar lo que es 2 menos x elevado al cubo. 2 menos x elevado al cubo, ¿cómo lo está factorizando? Eso es una diferencia de cubos. Exacto. Diferencia de cubos. ¿Cómo lo factorizo? 2 Raíz menos cúbica del x primero. ¿Quién sigue?
por la suma ah, no. Ajá. El producto de los términos. ¿Más? X cuadrado. ¿Sobre quién? Aquí no estoy derivando. Solo estoy escribiendo de otra forma. ¿Y esto qué le sucede? Se simplifica. Al final esta función se convierte en 4 más 2x más x cuadrado. Lo que yo iba a derivar como un producto, ahora lo voy a hacer nada más como una suma o resta. ¿Quién es la derivada de todo esto? 0 más 2 más 2x. Eso es. Cuando usted la encuentre, la derivada que lo va a ir a hacer con el proceso del cociente, para que vea que va a llegar a lo mismo, tiene que llegar a esto. Simplificada, claro está. Ahora sustituyo. ¿Quién es la y'? 5 tercios por u a la 2 tercios. ¿Quién es el u? El u lo puedo escribir como esto de acá o como todo esto. Ustedes eligen. Lo voy a escribir de la forma simplificada. 4 más 2x más x cuadrado a la 2 tercios por u'. ¿Pero quién es el u'? 2 más 2x. Preguntas con este ejemplo. Van y hacen la regla del cociente para esto y van a ver que van a llegar a lo mismo. ¿Preguntas? Sé que también se puede factorizar uno tranquilamente. Sí, pero aplicando casos de factoreo válidos. No me voy a estar factorizando y no se pueda factorizar. Ah, Sí. es que si hubiera tenido 4 menos x cuadrado, ahí hubiera aplicado el otro, La diferencia del cuadrado. Ah, ¿Sí? sí, sí. Preguntas con la señora regla de la cadena. No. Media confusa, pero yo digo que se puede agarrar. Media confusa. ¿Qué les queda entonces? Para que vayan y practiquen y lo que está en su guía de estudio. Ya a esas alturas pueden trabajar ya toda la guía que aparece en la semana 8. Y la otra semana siguen apareciendo reglas de derivación combinadas con todo eso. Vamos a quedar hasta acá entonces, porque eso era lo que nos faltaba y vamos a irnos a la práctica del laboratorio. Recuerde que la práctica del laboratorio, lo que veamos este día, es lo que viene evaluado en la semana 11. Ahora es la semana 11 el evaluado de la práctica. ¿Puedo cambiar ya de pizarra? Me dijeron que como no estaban grabando, Roberto, ¿dónde estaban los ejercicios? Esos eran, ¿verdad? ¿Me avisan, porfa? Los primeritos que vi. Ajá, es. Ya. O sea que viene antes el parcial que el práctico. Exacto. Es así. ¿Por qué no lo cambiamos mejor? Lo que pasa es que por las semanas ya lo habíamos planificado que iríamos a la universidad para parciales semana 5, 10 y 16. Recuerden que es presencial. No se le olvide ese dato. Y el otro también. Así que nos vamos a ver otra vez 2 veces seguidas, pero ahora cambiamos el orden. Ya estamos acá. ¿Sí o sí? Creo que lo enviaron. Vamos entonces al cambio de pizarra y con eso el cambio de tema. Vamos a ver, está acá. Bueno, vamos a estar trabajando en esta práctica de laboratorio con los siguientes temas. Primero vamos a estar encontrando límites a funciones. Luego vamos a estar probando continuidad con comandos de MATLAB. Y por último, lo que va a ser evaluado en su examen práctico será la gráfica de funciones racionales. Entonces, esos son los 3 temas que vienen evaluados y lo que vamos a estar desarrollando acá. Primero vamos a entrar a... Solo esos 3. ¿Sí? ¿Solo esos 3? Solo esos comandos.
Sí, solo esos comandos. Y a esos comandos agreguen los que ya vimos, porque los vamos a seguir usando. Algunos de ellos. Así que no se les tienen que olvidar. De hecho, los vamos a recordar. Tenemos entonces, primero, ¿cuál es el comando para calcularle el límite a una función? El comando que vamos a estar utilizando es el limit. Así se llama. De esta manera se le calcula el límite a una función. Ahora bien, como nosotros hemos visto diferentes tipos de límites, así va a ser la sintaxis o la forma de ingresarlo al programa. Tenemos la primera sintaxis. Yo sugiero que para calcular el límite a una función, primero la definamos y luego la mandemos a llamar. Cuando aquí dice f, es porque vamos a mandar a llamar la función. Entonces a usted no se le tiene que olvidar cómo definir. Aquí nada más le hago un recordatorio de unos pequeños grupos. Cómo definir funciones logarítmicas, cómo definir funciones exponenciales, trigonométricas, valor absoluto, racionales, radicales, en fin, todos los tipos de funciones que hemos visto. Nos vamos para acá entonces. Me dice que el comando limit lo vamos a usar de esta manera. Colocamos limit, dentro de paréntesis la mandamos a llamar la función, coma la variable en la que se encuentra la función y el valor al cual está atendiendo. Esto también lo puedo ver de esta manera. Nada más omito el hecho de colocarle en qué variable está la función y nada más coloco en el valor que está siendo evaluado. Este límite es cuando estamos calculando simplemente esto. El límite, en el material le llama a este límite bilateral. Cuando x está tendiendo a df de x. Esta sería la sintaxis para este límite. El material le denomina límite bilateral cuando no tiende ni por la derecha ni por la izquierda. A ese se le llama límite bilateral. ¿Estamos bien con el primer comando y la primera sintaxis? Sí. Sí, ahora, como hemos visto diferentes tipos de límites, dentro de ellos aparecen los límites laterales. Entonces vamos a tener comandos para los límites laterales. Este de acá va a ser cuando estemos calculando el límite cuando x tiende a por la derecha de la función, es decir, que eso es para el límite lateral derecho. ¿Cuál va a ser la sintaxis? Siempre sería el comando limit, la función la mandamos a llamar, luego que colocamos la variable en la que se encuentra, aquí sí es necesario colocarlo, el valor al cual tiende y luego dentro de unas comillas simples vamos a colocar esta palabrita. Esto significa en español derecha. ¿Por qué? Porque el sistema es inglés, no se le olvide, estamos trabajando con un programa que es inglés. Entonces, si estamos calculando el límite lateral derecho, nada más escribimos dentro de una comilla simple. La diferencia de acá es que agregamos dentro de comilla simple la palabra right, en el caso que estemos por el lado derecho. Ahora bien, si yo quiero calcular el límite lateral izquierdo de A, en lugar de colocar right, entre comillas simple, voy a colocar left, que significa pues izquierda, ¿verdad? Estas serían la sintaxis para poder calcular límites laterales. Estos otros dos, ¿para quiénes son? Para los límites al infinito. Cuando yo venga y quiera calcular el límite cuando x tiende a más infinito, ¿cómo lo voy a hacer? Escribo limit, mando a llamar la función, la variable en la que se encuentra, y si es más infinito, solo voy a colocar esta palabrita, inf. Y este otro sería cuando estamos calculando el límite cuando x tiende a menos infinito. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Nada más antecedemos un signo menos a la palabra inf. Esas serían entonces las diferentes sintaxis que vamos a estar utilizando para calcularle el límite a una función. Esta última nada más es cuando tenemos el caso particular que el x tiende a 0. Entonces, cuando x tiende a 0 lo puedo ver como esta sintaxis o nada más de una sola vez con esta otra. ¿Preguntas con la teoría de límites? ¿Sí o no? Yo tengo una duda, No pero por es el con la momento. parte que está a la derecha. ¿Por qué el logaritmo natural pasa a ser logaritmo de x? Porque esto es en MATLAB. Recuerden que el comando para el logaritmo natural es low. Oh, ya. Sí. Ya. Gracias, sí. No entendía de dónde yo había deducido esto. Estamos en MATLAB, ¿sí? ¿Sí o no? Ah, sí. Me había asustado. ¿Cuándo se pasó esto? Dice usted, yo no me di cuenta. Vale, esto es para MATLAB.
Esto es nada más que les mencionaba al inicio, es nada más una pequeña muestra de lo que usted tiene que recordar. Ya les mencioné todo lo que más vamos a recordar. Otro comando que vamos a estar utilizando y que es nuevo para nosotros es el comando solve. El comando solve lo que nos va a ayudar es a resolver ecuaciones. Esto resuelve ecuaciones de la forma, él asume que usted tiene esta forma, f de x igual a 0, un polinomio igualado a 0. Entonces, esto va a ser útil en esos momentos porque vamos a estar encontrando ceros de función. Tenemos entonces toda la teoría que vamos a usar porque al final en la continuidad utilizamos estos límites y para la parte de la gráfica de funciones racionales también. Entonces, ahora el comando que se nos está agregando es el límite y el solve. De ahí todo lo demás que vamos a utilizar es algo que usted ya conoce. Igual lo vamos a estar aplicando como lo hacíamos en teoría, vamos a aplicarlo acá. Tenemos entonces primero que calcular estos límites. Doble captura porque voy a quitar la pizarra después y me voy a ir a Octave. Me avisan, por favor. ¿Ya? ¿Todos? Sí. Vamos con esto de continuidad. ¿Me avisan? Yo lo tengo también. ¿Los demás? Seguimos. Y por último, la gráfica. Esa. Me avisan. Ya. Bien. Vámonos entonces al programa. En esos momentos, todos ustedes tenemos que abrir el Octave. Así que me dicen cuando ya estén listos. Con MATLAB teníamos licencia, ¿verdad, Lee? No, lo tuvimos en el interciclo, que utilizábamos laboratorio remoto, pero muchos problemas se dieron. Oh, Uno de ustedes creo que sí tiene trabaja con MATLAB, ¿verdad? Recuerden que el examen es en MATLAB, pero al final es lo mismo. Ustedes lo pudieron corroborar cuando vimos o fuimos a la primera práctica. ¿Me avisan? Ya. Todos están ya a estas condiciones que yo estoy. ¿Sí? no, permítame. ¿Enviaron las imágenes? No. Sí, las mandé al chat. Gracias. Ok, aquí la voy a ver yo. Pues sí. ¿Sí? Sí, ahora sí. ¿Cuál es el primer comando que debo utilizar? Sims X o dependiendo de cuál sería la variable que utilizaremos. ¿Cuál es la que vamos a usar en todo esto? Veamos los primeros ejercicios. ¿Cuál es la que vamos a usar? Es la X. Entonces vamos a inicializar a la X. Todos con Sims X. Y recuerda que si aquí le dice que añadamos los 15 segundos, lo hacemos. Porque si me dice fuera de tiempo, lo que yo dijiste de ahí en adelante ya no va a tomar sentido o ya no me lo va a tomar el programa. ¿Ya todos estamos ahí? ¿Sí?
Sí. Bien, yo les decía, yo sugiero que para calcular el límite a una función, primero la definamos. Entonces vamos a llamar como función f. Vamos a establecer acá que vamos a resolver el literal a, para que llevemos el orden. Entonces voy a llamar como f a la función que aparece en el literal a, que se le está calculando el límite. Identificamos que se está dando un cociente de funciones, es decir, es una función racional. ¿Cuál es la manera correcta de ingresar al programa una función racional? Multiplicarla por, no, elevarla a un medio, No, es o una función dependiendo. racional, no es una radical. Pero no. ¿Cómo ingreso al programa una función cociente? Ajá. ¿Cómo lo hago? Protegiendo con paréntesis. Exacto, paréntesis para el numerador y paréntesis para el denominador. Díganme, ¿quién es el numerador? Aparece e a la menos 4x. ¿Cuál es el comando de la función exponencial? XP. Exacto. XP y dentro de paréntesis ya no le escribo el elevado porque el comando ya lo está elevando. Escribimos su exponente. ¿Quién es este? Menos 4 por x. No se le olvide que al programa habrá que indicarle todos los productos. Sigo, más 2 veces, 2, nuevamente xp. ¿Quién es el exponente de ella? 6 por x. Cierro el exponente de ella y resto 1. Ese sería el numerador. Y en el denominador, ¿quién aparece? A la menos 6x, nuevamente xp a la menos 6 por x. Cierra porque este sería su exponente. Se le está sumando x al cuadrado. X elevado al cuadrado más 1. Sería el denominador. Coloco Enter y me va a estar mostrando en pantalla mi función. Ahí está. Octave tiene esa generosidad que nos muestra inmediatamente la forma matemática. Recordemos que MATLAB no lo hace así. ¿Qué comando podría usar yo para identificar si la función que he ingresado es la que me están mostrando a mí? Pretty. Exactamente, y yo sugiero que lo hagan, porque si usted no ingresa bien la función, el límite, a pesar que su comando o la sintaxis del límite esté bien, el resultado no va a estar correcto. Entonces lo mejor es hacerlo allá en MATLAB, ¿verdad? Entonces justamente es la ¿Cuál misma era la que función. me había dicho para elevar? Usted me había dicho un código al 96, creo que era, ¿no? 94. Ok, gracias. Bien. La función es la misma, solo ha cambiado el orden, pero se siguen manteniendo los signos, así que no hay problema. Ahora sí, utilicemos la sintaxis de límite. Sería limit, la función, y en este caso, como es un límite bilateral, es decir, que no es por la derecha ni por la izquierda, e incluso como es a 0, podría yo nada más colocar límite f, pero le vamos a colocar el límite cuando x tiende a 0, es decir, que lo vamos a evaluar en 0. Ahí está, ¿qué devuelve como resultado? ¿Qué devolvió? 1, sin 1. La respuesta es 1, entonces. ¿Todos le devolvió 1? Sí. Sí. Vámonos a la segunda función. La segunda función, en el literal B, le vamos a llamar la función G. ¿Cómo ingreso al programa el comando de logaritmo natural? La función G, ¿quién va a ser? Comando de logaritmo natural. No. Vamos a ver su sorpresa, ¿cuál fue? Log. Exacto. Recuerden que estoy en el programa, el comando para el logaritmo natural es low. Y dentro de un paréntesis escribo su argumento, low de x menos 2. Si ustedes no quieren que se los muestre en pantalla, coloquen punto y coma. Entonces ahí me lo está imprimiendo en pantalla. Ahora vamos al comando. Limit, en este caso le voy a calcular el límite a la función g que se encuentra en variable x. Ahora sí es necesario porque es un límite lateral.
coloco el valor al cual está tendiendo, que es 2, y dentro de una comilla simple es lo que está a la par de 0, voy a colocar ¿cuál palabra? Right. Exacto, ¿por qué? Porque estoy con el límite lateral derecho. Si fuese el izquierdo, en lugar de colocar el right, voy a escribir el left. Entonces escribimos, ¿cómo se escribe la parte? ¿Cómo se ponen las comillas? Es la que está a la par de 0. Ok. Se le tiene que cambiar de color, eso significa que está bien escrito. Ahora cerramos el paréntesis y colocamos enter. ¿Qué devuelve ese límite lateral derecho? Menos infinito. Exacto, menos infinito. ¿A todos les devolvió eso? ¿Sí o no? Sí. Vámonos al literal C. En el literal C habrá que calcular el límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo de x más 1. Llamemos función h, la función logaritmo. ¿Qué base tiene ese logaritmo? ¿La base de ese logaritmo? 10. Entonces, ¿cómo le ingreso al programa logaritmo base 10? Load 10, paréntesis, lo que está dentro del argumento. En este caso sería x más 1. Me lo muestra con una forma cambio de base, pero no hay ningún problema. Es la misma función. ¿Qué vamos a hacer ahora? Calcular el límite al infinito. Entonces colocamos límite. Dentro de un paréntesis vamos a colocar la función a la cual se le va a calcular el límite, que yo le he nombrado función h, la variable en la que se encuentra, y como es un límite infinito y es a más infinito, ¿qué coloco? La palabra inf. Cerramos y ahora colocamos enter, me dice que ese límite es más infinito. ¿Preguntas hasta ahí? Que no me salió esa comita. ¿Cuál comita? La comilla simple. Ajá. Es la que está a la par del 0. Me salió un signo de interrogación. Ya me salió. Gracias. ¿Estamos bien? ¿Sí o no? Sí, Lick. Está bien. Ok, vámonos entonces a calcularle el límite a la función g, teniendo en cuenta la manera de calcularle el límite a una función seccionada. ¿Recuerdan ustedes cuál es la forma para calcularle el límite a una función seccionada? Laterales. Exacto, muy bien. Es por medio de los laterales. Voy a ingresar entonces, es necesario que yo le ingrese al programa las 3 funciones. Voy a definirlas primero. ¿Cómo? Aunque no podríamos directamente ingresar la función en el comando. Es una seccionada. Tengo que ingresarla por partes. ¿Sí? Oh, sí, sí. Bien, vamos a ingresar la primera función que sería x cuadrado más 3 por x menos 4. Es una función racional sobre 3x más 12. 3 multiplicando a la x sumado con 12. Sería la f1. X cuadrado más 3x menos 4. Ahí estamos. Sobre 3x más 12. La segunda función le voy a llamar f2. ¿Quién va a ser? Menos 5 por x. Y la última, que es la f3, igual a... ¿quién es el comando para raíz cuadrada? SQRT. SQRT o a la 1 medio, el equivalente, ¿verdad? Aquí tenemos x al cuadrado más 9. Ahí está. Ahora me voy a calcular los límites laterales alrededor de ¿quién? De menos 4, porque es una función seccionada. A partir de los límites laterales de menos 4, yo voy a deducir si el límite existe o no. Inicio, el límite lateral izquierdo. Límite de ¿quién es la función que corresponde cuando estoy acercándome a menos 4 por valores por la izquierda? Porque voy con el lateral izquierdo. ¿A cuál función se le debe calcular el límite? ¿La F1, F2 o F3?
F1. La F1, porque esa es la función que está definida para los x menores que 4. Entonces, cuando voy con 4 por la izquierda, entonces coloco acá F1, coma, el valor, la variable en la que se encuentra, el valor al cual tiende el límite, que sería menos 4. Y ahora le digo yo que estoy por la izquierda. Me devuelve menos 5/3. Ahora vengo y voy a calcular el lateral derecho. Si yo no quiero volver a escribir todo esto, solo me sitúo en el mismo comando y cambio lo que voy a utilizar ahorita. Si yo estoy tendiendo a menos 4 por el lado derecho, ¿cuál función es la que debo tomar para calcular el límite? ¿La F1, F2 o F3? F3. Exacto, porque cuando yo tiendo a 4, bueno, cuando el límite tiende a x menos 4 por la derecha, estoy diciendo que estoy tomando a los x mayores que menos 4. Entonces se lo debo calcular a la F3. La x no cambia, el valor tampoco, y lo único que voy a cambiar acá, ¿cuál es? En lugar del left, debo escribir el right, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué me devuelve? Me está devolviendo como resultado 5. Si se fijan ustedes o si identificamos la segunda función no ha sido utilizada porque esa es exclusivamente cuando el x toma el valor de 4. Pero los límites laterales nada más nos Y están acercando. esa da 5 en los dos lados. No, quizás no ingresó bien. Mire quién es su F1. ¿O alguno le devolvió 5 también en el primer límite No, lateral? la del F3, yo lo evalué en left y right, y da lo mismo. Ah, pero no me puede estar evaluando en left y en right a la F3 porque cuando yo voy con menos 4 por el lado izquierdo no le corresponde la función 3. Recuerde que es una seccionada. Para los x menores que menos 4 corresponde la función 1. La x cuadrado más 3x menos 4 sobre 3x más 2. Sí. Sí, ya. Bien, ahora concluyo. Díganme entonces, ¿será que existe el límite? No existe. No existe. Exacto. El límite cuando x tiende a menos 4 no existe. ¿Pero por qué no existe? Porque sus límites laterales son diferentes. Exacto. Ya que los límites laterales alrededor de menos 4 son diferentes o no son iguales. ¿Qué conclusión debe de ir cuando estén calculándole el límite a una función seccionada? Ya lo tenemos entonces. De esa forma vamos a concluir si el límite existe a partir de los laterales. ¿Preguntas acá? ¿Sí o no? Jóvenes. ¿Habrá preguntas? ¿No? ¿Los demás? Esto sería en cuanto al cálculo de límites. ¿Cuál es el cuidado que vamos a tener? En ingresar de forma correcta la función y utilizar la sintaxis que sea la adecuada. Vamos a la continuidad de función. ¿Recuerdan ustedes cómo probábamos en teoría o en la teoría cuando una función era continua o en su defecto si no era continua, discontinua? Con 3 criterios: evaluarla en el valor, Evaluarla. laterales y compararlos, que tienen que ser iguales, el límite. Muy bien. Eso es lo que vamos a estar haciendo, pero ahora con comandos de MATLAB. Vamos a estar resolviendo el literal E. Yo voy a hacer el E y a ustedes les van a quedar todo lo demás. Entonces aquí vamos a colocar un comentario que vamos a hacer el literal E. Lo primero que vamos a hacer para trabajar con la función, es una función seccionada, es ingresar nuevamente las dos funciones. En este caso el literal E solo son dos funciones. Entonces escribimos F1 igual, tengo la función exponencial, xp, x a la menos 1, que sería el exponente, ¿verdad? Ahí está. Y la F2 la vamos a nombrar la función 2, ¿quién va a ser?
hay un cociente, entonces escribo paréntesis para el numerador, menos 1 dividido por x menos 2. Ya ingresamos entonces las funciones que componen a la seccionada. Veamos ahora, no me dicen en dónde voy a analizar la continuidad de la función, sin embargo yo les había explicado cómo deducir ese valor o esos valores. Me dicen ustedes, ahí tienen a la función f de x en el literal E. ¿Me podría decir alguno de ustedes en dónde debe ser el análisis? Lo vamos a escribir acá. Analizar continuidad en x igual a cuánto y por qué. ¿Buencitos? ¿A dónde se va a Yo hacer el diría que en la análisis? segunda porque está más definida su A. En la segunda porque está más definida su A. Ahorita estamos deduciendo o identificando en dónde se puede estar dando la discontinuidad de esa función que es escrita como f de x igual a e a la menos x para los x menores o iguales que 1 y menos 1 sobre x menos 2 para los x mayores que 1. ¿Cómo deduzco? ¿En dónde voy a hacer el análisis de continuidad? Dígame. 1. Exacto. ¿Por qué? Aquí lo tengo. ¿Por qué en 1? Porque es el valor que toma y alrededor de él están los rangos. Aquí se está dando el salto de intervalo en el dominio y conozco función por la izquierda y por la derecha. Esa es la condición que debemos de tener. Entonces el análisis va alrededor de x igual a 1. ¿Cuál es la primera condición de continuidad? Evaluar directamente. Exactamente. La condición 1 establece que debemos evaluar a la función en qué valor. En el salto. En el primero. En el primero. En el salto, que en este caso Sí, sería o x sea, igual a 1. ¿Con qué comando evalúo funciones? Sux. Sub. Solve. Solve. No, solve es para resolver ecuaciones. Sub. ¿De quién? ¿Cuál función es la que toma 1? ¿En cuál la debo evaluar? ¿En la F1 o en la F2? F1. F1, porque ese es para los menores o igual. Entonces, sub F1, ¿en qué valor voy a evaluar? En 1. ¿Qué me devuelve? Me devuelve 1. Viene la conclusión. F de 1 está definida, ¿sí o no? Sí, está definido. Está definida. Al estar definida, sí. se cumple la condición 1. ¿Qué hago en la condición 2? Los laterales. Exacto. ¿Por qué? Yo quiero conocer si el límite existe o no, y lo hago a través de los laterales. Entonces encontramos los límites laterales alrededor de 1. Iniciamos. El límite cuando el x tiende a 1, entonces ¿cuál función voy a tomar? Voy con el lateral izquierdo primero. Para calcular el límite cuando x tiende. F1. Exacto. A 1 por la Ah, pues izquierda. no, F. No, es f de 1 porque voy con 1 por la izquierda. La variable es x. El valor sigue siendo 1, pero ahora aquí me va a cambiar. En lugar de escribir a el right, porque ese sería el derecho, voy a escribir el left porque voy con la izquierda ahorita. Me devuelve 1. Ahora voy a calcular el límite lateral derecho. Si yo no quiero volver a escribir todo, cambio. Cuando yo estoy trabajando con el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha, ¿cuál función es la que tomo? ¿La 1 o la 2? Sería La 2. F de 2. El x no cambia, el valor tampoco. Lo que cambia acá, ¿cuál es? La tendencia del x. ¿Por qué lado está tendiendo ahora? El lado derecho. ¿Qué me devuelve? Me devuelve 1. ¿Qué concluyo yo? Que sí cumple. ¿Por qué? ¿Qué es? Por lo tanto, el Y límite es cuando... continua porque Me falta una condición todavía. Cuando... por tanto, el límite cuando... creo, x tiende a 1. ¿Existe o no existe? Existe. Y toma el valor de 1. Entonces, ¿por qué se da esto? Ya que los límites laterales devuelven 1.
Y una conclusión para la segunda condición podría decir, por lo tanto, sí cumple porque sus límites son iguales. No, por lo tanto, el límite existe, porque sus límites laterales son iguales. Ahí sí, está resumido. No es que sí cumple, sino que sí existe el límite. Ah, ok. Vamos a la condición 3. ¿Qué debo hacer en la condición 3? Comparar si la primera y la segunda son ciertas. Acá el único comando que voy a usar es un porcentaje, que eso significa que voy a hacer un comentario. Entonces yo digo, ¿será que f evaluado en 1 devuelve el mismo valor que el límite cuando x es de 1? Sí. Sí, son iguales. Entonces lo voy a dejar así, como una afirmación. Y si no son iguales, solo escribo que son diferentes. Pero debemos decir el límite cuando x tiende a 1. En este examen que vamos a ir a hacer, los comentarios van ponderados. En el anterior era independiente si lo escribían o no. Ahora va ponderado. Tiende a 1. ¿Y qué concluyo? Se han cumplido las 3 condiciones de continuidad, por lo tanto, ¿qué pasa con la función? ¿F es continuo o no? Es continuo. ¿En dónde? X En igual a 1. 1, y eso es equivalente a decir que son los reales, ¿recuerdan eso? Ya está, entonces. Eso es lo que concluye. F de X es continuo. Ahora, si no hubiese sido continuo, habría que clasificar la discontinuidad que está presentando. No se le olvide que en una prueba de continuidad, si una condición no la cumple, usted tiene que probar las 3 o dejarla justificada. Siempre debe haber un argumento para las 3 condiciones, porque eso va ponderado. A pesar de que no cumpla una, usted tiene que ir a probar la siguiente para poder clasificar la discontinuidad. Preguntas cómo demostrar o cómo resolver la parte de si una función es continua o no en el programa. Y si resulta discontinua, pues habrá que clasificar, dependiendo de la condición que no se esté cumpliendo. Pregunta. ¿Sí o no? ¿Jóvenes? Sí, todo bien. Lo que vamos a hacer ahorita entonces es la última parte de la gráfica de funciones racionales. Entonces ahí les había dejado unos ejercicios. Me dicen cuál quieren que haga yo. Ahora eligen ustedes. Voy a iniciar un nuevo código. ¿Cuál hago? Yo quiera. ¿Cuál hago? ¿El más fácil o el más complicado? Más fácil. El más complicado, entonces el 4. Es el más complicado. Es más fácil. Vale, ahora voy a hacer el 4. Gráfica de funciones racionales. Ahí nos están pidiendo una serie de literales. Lo primero que vamos a hacer es ingresarle al programa a la función. No se le olvide, si usted no define bien a su función, todo lo que vaya relacionado con ello va a estar malo porque no está bien definido. Primero, la función es una función cociente. Entonces, paréntesis por el numerador. Me dice X, paréntesis, yo creo que a ustedes fue que les... No fueron ustedes. Sí, a ustedes creo que fue, que los ponché, no sé qué grupo fue. Le coloqué una función a algo así cuando estábamos definiendo y evaluando funciones. Recuerde y tenga presente que al programa debemos indicarle todas las operaciones. Entonces acá vamos a colocar un por porque va a ser un producto. Si yo no le coloco ese por, él no entiende que va a multiplicar. Entonces aquí le escribo luego x menos 5. Cierro a este que es del producto y cierro a este que es del numerador. Entre menos 9 más la x que está elevado al cuadrado. Ahí está mi función. Incluso esto me lo pudo haber devuelto que lo simplifica. X por x cuadrado menos 5x, pero es equivalente. Al denominador me lo ha ordenado. No hay problema, se sigue manteniendo 5. Veamos ahora. Me piden el literal A que encuentre el dominio de esta función. ¿Cómo se le encontraba el dominio a una función racional? Igualando a cero el denominador.
Exacto, y ese proceso se traduce a decir que encontramos las raíces o resolvemos la ecuación denominador igual a cero. Aquí es donde va a entrar en juego uno de los nuevos comandos. ¿Cómo se llama ese comando? Entonces vamos a tener que resolver, y ya le digo, él lo asume que ya está igualado a 0. Con solve, usted lo va a usar de la siguiente manera. Escribe solve y dentro de paréntesis, manda a llamar a la función o le escribe la función que quiere que le resuelva o que le encuentre la raíz. En este caso yo no le puedo colocar solve de f porque yo no quiero que me resuelva la f, solo quiero que me resuelva el denominador. Entonces, como no lo ingresé aparte, lo voy a escribir acá. Solo se lo quita, no hay ningún problema. Lo puedo escribir como x cuadrado menos 9 o como menos 9 más x cuadrado, es equivalente. Y aquí está. ¿Quiénes son las raíces? Menos 3 y 3. Concluyo entonces. ¿Quién es el dominio? Dominio de la f, por lo tanto, ¿quién va a ser? Cuando ya encontrábamos los ceros del denominador, ¿qué hacíamos? ¿Quién es el dominio? R menos los puntos. Exacto. Todos los reales, excepto, y no se le olvide que esto va dentro de unas llaves. Los valores de menos 3 y 3. Ahí está el dominio. Ya lo encontramos. ¿Qué comando nos ayudó? El solve. Vámonos ahora a las asítotas verticales. ¿Recuerdan en la teoría cómo encontrábamos las asítotas verticales? En teoría serían las raíces, ¿no? Esas son las candidatas a ser asítotas verticales. ¿Cómo lo deducíamos si eran o no? Evaluábamos en esos puntos. Sí, Calculábamos los límites laterales alrededor de esos ceros del denominador. Es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular los límites laterales alrededor de menos 3 y 3. Entonces vamos primero con límites laterales. Para x igual a menos 3 primero. Entonces escribo límite, pero voy a calcular el lateral izquierdo de la función que se encuentra en variable x cuando el x tiende a menos 3, pero por el lado izquierdo. Entonces colocamos left, que devuelve como resultado infinito. Desde acá ya puedo hacer la conclusión que efectivamente x igual a menos 3 es asíntota vertical, pero lo voy a concluir con toda la demás. Ahora vamos a calcular el lateral derecho. Voy a utilizar lo que ya escribí. ¿Qué es lo único que va a cambiar en este límite si quiero calcular el límite cuando x tiende a menos 3 por el lado derecho? ¿Qué es lo que debo modificar en este código? solo cambiar para right. Exacto. Ya no escribo todo eso, lo demás. Eso les va a ayudar a simplificar tiempo. Entonces, en lugar del left, le escribo el right. Y ya está. Me devolvió menos infinito. Como le digo, de acá puedo yo concluir que ya es asíntota vertical, pero lo voy a hacer hasta el final. Ahora voy a hacer el análisis para los límites laterales alrededor de 3, no de menos 3. Ahí está. Nuevamente, si yo no quiero volver a escribir todo eso, me voy y tomo acá. ¿Qué es lo que debo cambiar yo acá? Solo le quita el 3. Solo le quita el menos, perdón. Eso es. Miren, y me evito estar digitando tanto. Me devuelve más infinito. Ahora, para el otro tengo dos opciones. O modifico este quitándole el left y que escribo right. O modifico este que está más fácil y que le quito nada más. El menos. Y ya lo tengo. Hoy sí, puedo concluir. Por lo tanto, como los resultados, cuando el de los límites laterales son más o menos infinitos, las asístotas verticales van a ser la recta de x igual a menos 3 y x igual a 3. Esa conclusión deben escribir. Entonces decimos, por tanto, como los límites laterales alrededor de x igual a menos 3
y x igual a 3 dan como resultado más infinito o menos infinito, que concluye que x igual a 3 y x igual a menos 3 son ¿quiénes? Las asíntotas verticales de F. ¿Estamos bien acá? Estos comentarios deben de ir porque van ponderados, no se lo olvide. ¿Estamos bien con las asíntotas verticales? Sí. 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 Ahora vamos a ir a calcular las asíntotas horizontales, como lo hacíamos en la teoría. Primero revisábamos Igualábamos f de... Ajá, vamos. Igualábamos f de x con... no recuerdo con qué era el igual. Con la asíntota vertical, si no me recuerdo. No era grado de numerador igual. Ay, Bueno, pero ¿por qué hacíamos comparación de grado de numerador y el grado de ¿Pero por qué denominador. hacíamos esas comparaciones? Cuando el límite tiende a más o menos infinito. Exacto, porque estábamos calculando un límite al infinito y hay un teorema para eso. Aquí yo no tengo que comparar que calcule el límite al infinito. Lo único que debo hacer es calcular el límite al infinito. ¿Límite de quién? De la función que se encuentra en variable f y le puedo decir que tienda a más o menos infinito. Es independiente. Al final me va a devolver el mismo resultado. Y está, que devuelve como resultado y a partir de ello viene la conclusión. ¿Qué es la asíntota horizontal? Sí, que igual a 1. E igual a 1, ya la tenemos. Ahora vámonos a los cortes con ejes coordenados. Aquí no vamos a encontrar, solo en Matro no vamos a encontrar si corta o no la asíntota horizontal, porque la gráfica la va a hacer él. Cuando yo la vaya a hacer allá en el parcial, ahí sí debo encontrar ese punto. Entonces vámonos a los cortes. ¿Cómo encontramos los cortes con ejes coordenados? Pero con el eje X. ¿Qué se hace en la teoría para encontrar el corte con eje X? Igualando a 0. Igualar ya a 0. ¿Cuál comando voy a usar entonces? Tal vez. Exacto, como cuando igualo a 0 una función es lo mismo a resolverla. Entonces que me resuelva la f, esa me va a devolver los ceros. Díganme, ¿quiénes serían los pares ordenados cortes con X? Primer punto. 0, ¿qué? Y el origen. 5, 0. Son 2, porque el día vale 0 siempre. Ahora vámonos al corte con el eje Y. ¿Cómo encontrábamos el corte con eje Y en la teoría? Evaluando en 0. Exacto, ahora es evaluar, no es igualar. ¿Y cuál es el comando para evaluar? Sub. La voy a evaluar a la f, ¿en dónde? 0, porque sustituir a la x por 0 significa que la estoy evaluando. ¿Qué me devuelve? 0 significa entonces que el corte con eje Y, ¿quién es? 0,0. Dije, ¿verdad? Ya lo tenemos. No nos vayamos a confundir. Para encontrar los cortes con X, resolvemos, entonces usamos solve. Y para encontrar el corte con Y, evaluamos en 0, entonces usamos sub. Y aquí no le coloqué la otro valor. Es el 0,0. Y lo último que me piden es la gráfica. ¿Cuál comando me va a graficar funciones? El zplot. F. ¿Plot o zplot? Vamos a usar el más sencillo. Zplot TF. Veamos qué devuelve. Me está devolviendo una gráfica bastante buena. Ni siquiera voy a usar el axis. Lo único que voy a usar es la cuadriculada del plano. ¿Cuál es el comando para cuadricular? Axis. Down. Axis. No, es el gridón. Clear. Ahí está. Fíjense que no me está graficando a una asíntota vertical que tendría que estar en -3, que fue lo que deducimos. Pero eso está devolviendo por defecto. No hay ningún problema, no es culpa suya. Así que no tenga miedo porque no le devolvió la asíntota vertical. Porque deducimos 2 asíntotas, pero solo me está Podría graficando. subirle. Sí puedo. Gracias.
Bien, preguntas. Y que en ese caso que no nos mostró las asíntotas verticales. Solo una muestra, no hay problema, porque es por defecto del programa. Sí. O sea, solo porque no quiso. Ya. No lo quiso mostrar. No había presupuesto. ¿Cómo era para graficar? Eso también. Esto entonces es lo que les va a estarse evaluando en la semana 11. No sé si habrá preguntas. Como ejercicio en MATLAB y para que ustedes tengan una idea de su nota del corto, pueden ir a tomar los límites que les estaban mostrando y calcularlos en el programa y vea que estaba llegando la respuesta. Y si usted llegó a esa respuesta, qué bueno, si su proceso está bien. Y si no llegó a esa respuesta, habrá que ver dónde se equivocó. Ya puede Mejor deducir. súbanos la solución. No, ya lo pueden encontrar ustedes la solución. Y así practican los comandos de límite. ¿Habrá preguntas, jovencitos? Por mi parte, no. ¿Los demás? No, de parte de todo bien. Bien, entonces, si no hay preguntas. Yo tengo una ley. Dígame. Usted, ¿verdad que usted resolvió el corto? Sí, lo Todavía tuve. Dalí, todavía Dígame. no nos puede decir la respuesta de un solo. No, quiero que vayan y las practiquen en MATLAB. O en Octave. No, para saber que sí que lo hicimos bien, por Eso eso. va a ir a ingresar Necesitamos la respuesta. la respuesta, le va a devolver el programa. Por eso les decía, esa sería una práctica. Eso le ayuda a conocer cuáles eran las respuestas del corto y le ayuda a practicar para la semana 11. O al menos la gráfica, díganos, la grafiquita esa que tuvimos que hacerle las rayitas. Y será el más sencillo. No tengo ahorita la solución, pero se la voy a subir. Va. Solo les voy a pasar lista. Pero si encuentro la pizarra, porque todo bien. Estamos terminando semana 8. Vamos con Katia. A ver qué se ha hecho. Katia aparece en la reunión, pero no responde. Vaya. Carlos Fernández. Presente. Me pinta la pizarra. Está en contra del sistema. No me pintó. Vamos a ver si tengo uno por aquí. Ay, aquí está uno. Roberto Alejandro. Presente, presente. Luis Enrique. Presente. Ángel Rojas. Aquí presente. José Ernesto. Rosales. No. José Daniel. Teos, no está. Eric. Hola, Teos. Presente. Ajá. Me ha ido a dormir. Eric Rodrigo. Sí, presente. Cristian Valencia. Cristian. Se fue a dormir también. Valladares. Frank. No. Jorge Vázquez. Presente. Héctor. No. Jorge Zelaya. Pues me parece que presente solo están 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Y los demás, nada más creo que dejaron encendido por ahí, nada más que ingresaron y saber qué se hicieron. Recuerden que no es solo estar, que a saber que estoy hablando yo y usted en otra cosa.
Tiene que estar activo en la clase para que se considere que ha estado. Entonces, Katia, no sé qué se hizo. ¿Quién era el otro? Cristian, creo que era el otro que aparece conectado y no sé dónde está. Nos quedaríamos hasta acá entonces, chicos. Sería el día lunes con más reglas de derivación. Vaya y saque su listado y empiece a practicar desde ya. ¿Habrá preguntas? ¿Sí o no?